Hola a todos y a todas. En la clase de hoy vamos a hablar de las reglas de nomenclatura y formulación de las oxosales y sales ácidas. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es una sal? Una sal es un compuesto iónico formado por un catión, generalmente metálico, y por un anión, que en este caso es derivado de un oxoácido. Algunos ejemplos. Aquí tenemos NaClO. Entonces, las partes de que consta, la primera, como ya hemos dicho, un catión sodio, es decir, que en la fórmula ponemos primero el catión sodio y después el anión. Primero vamos a formular el catión y después el anión, como hemos hecho en todos los compuestos hasta ahora. Otro ejemplo, el compuesto K2SO4. En este caso, si analizamos las partes de que está formada esta sustancia, vemos que el catión es un catión potasio y el anión es un anión sulfato, como podemos ver, con dos cargas negativas, con lo cual necesitaremos dos cargas positivas para que podamos de esta forma compensar las dos cargas negativas del anión. Entonces ponemos primero el catión y con un subíndice indicamos que hay dos y después el anión. Otra situación diferente es la que podemos observar en un compuesto como el que vemos representado aquí. Tenemos calcio y dos aniones NO3 menos. El calcio tiene dos cargas positivas, por lo que nos hacen falta dos aniones nitrato con una carga negativa cada uno para que el compuesto resultante pueda ser neutro. Una situación diferente y un poco más complicada es la que vemos en el compuesto que aparece representado aquí. Tenemos un catión que es divalente, con dos cargas positivas, como es el catión magnesio, y un anión con tres cargas negativas. Al final, para tener carga neutra, tenemos que combinar tres cationes, cada uno con dos cargas positivas, y dos aniones, cada uno con tres cargas negativas, como podemos ver en la fórmula. Dos fosfatos y tres magnesios. De esta forma vemos cómo al combinar tres cationes magnesio 2 más, es decir, cada uno con dos cargas positivas y dos aniones fosfato con tres cargas negativas, tenemos un total de 6 cargas positivas y 6 cargas negativas. La ecuación representada no está ajustada. Para tenerla ajustada deberíamos de poner un 3 aquí y un 2 aquí. Algunos ejemplos con una estructura un poquito más complicada, como podemos ver en este compuesto, que tiene como catión un catión metálico de níquel 2 y como anión un HPO4. Entonces, a partir de aquí, tenemos que pensar que este compuesto viene del H3PO4, es decir, del ácido fosfórico, con lo cual ha perdido dos protones, con lo que tiene dos cargas negativas, de forma que la estructura global del producto es un compuesto neutro. Otro similar lo tenemos con el mismo catión níquel con dos cargas positivas. Si el ácido de partida del que proviene el anión ha perdido un único hidrógeno, por tanto se nos forma el H2PO4 que tiene una única carga negativa, con lo que necesitaremos dos aniones para compensar las dos cargas positivas del catión, con lo que eso lo expresaremos entre paréntesis y con un subíndice 2 para este compuesto. Bien, hemos visto cómo se construyen la estructura que tienen este tipo de sustancias. Ahora vamos a hablar de cómo se nombran. Entonces, la pauta que vamos a seguir para la nomenclatura de este tipo de compuestos va a ser siempre empezar a nombrar por el anión que tenemos escrito a la derecha y después nombraremos el catión. Y va a ser así en todos los casos, como hemos visto en los compuestos anteriores. Vamos a empezar nombrando el oxanión a partir de lo que conocíamos como nomenclatura tradicional. Es decir, vamos a tener que hacer una referencia al ácido del que proviene. En este caso, por ejemplo, si tenemos el HClO, que sería el ácido hipocloroso, ese sería el ácido del cual proviene, el anión que generaría cuando se pierde este hidrógeno sería ClO-, por tanto, como proviene del ácido hipocloroso, lo podremos nombrar como hipoclorito o óxido clorato 1- o oxoclorato, ¿de acuerdo? Entonces, esta va a ser la regla de nomenclatura
Si partimos del ácido cloroso, HClO2, y perdemos o arrancamos el protón, se nos queda el ClO2 con una carga negativa. Es decir, como proviene del ácido cloroso, el anión, según la nomenclatura tradicional, lo llamaremos clorito, aunque también podemos llamarlo como dioxoclorato con una carga negativa 1 menos, o el dioxo, puntos suspensivos con el resto del nombre. Si como producto de partida tomamos el HClO3, es decir, el ácido clórico, cuando arranquemos este protón tendremos ClO3 con una carga negativa, por tanto a partir del ácido clórico generamos el anión clorato o trióxido clorato con una carga negativa o el anión trioxo, puntos suspensivos. El último caso que encontraremos para los compuestos de cloro será el HClO4, es decir, el ácido perclórico, que cuando pierda un protón generará ClO4 con una carga negativa, el oxoanión generado es este, y lo nombraremos a partir del ácido perclórico perclorato o el tetraóxido clorato 1 menos o el tetraoxo, anión, oxoanión, tetraoxo y el resto del nombre. Para consolidar las ideas, así en un golpe de vista tenemos aquí representados los 4 oxoaniones generados a partir de los diferentes oxoácidos de cloro, cambiando el número de oxidación del cloro en cada uno de ellos. Entonces aquí tendríamos el hipoclorito con el número de oxidación 1, el clorito con 3, el clorato con 5 y el perclorato con número de oxidación 7 para el elemento cloro. Y los aniones los nombraríamos óxido clorato 1 menos o oxo, dióxido clorato 1 menos por el anión dioxo, trióxido clorato 1 menos, trioxo o tetraóxido clorato 1 menos, tetraoxo. Otros ejemplos de átomos diferentes, por ejemplo, a partir del oxoácido de azufre, tenemos el H2SO3, que es el ácido sulfuroso, es decir, con número de oxidación 4 para el azufre, que puede generarnos el anión SO3 con dos cargas negativas, es decir, el anión sulfito, o la nomenclatura de este anión, trióxido sulfato con dos cargas negativas, o el anión trioxo. Para un número de oxidación de azufre un poquito mayor, tenemos el ácido sulfúrico que tiene de fórmula H2SO4, entonces el anión generado es el SO4 2 menos. A partir del ácido sulfúrico generamos el anión sulfato, también llamado tetraóxido sulfato con dos cargas negativas, o el anión tetraoxo, etc. Representando ambos a la vez, vemos la clara diferencia entre el anión sulfito y el anión sulfato, simplemente es el número de oxidación del azufre, de acuerdo menor en el sulfito que en el sulfato. Y los nombres de ambos, el trióxido sulfato con dos cargas negativas o el tetraóxido sulfato con dos cargas negativas, anión trioxo o tetraoxo en este último caso. Para el nitrito tenemos el dióxido nitrato con una carga negativa o el anión dioxo. El nitrato, fijémonos en la diferencia de tener 2 oxígenos a tener 3, número de oxidación 3 o número de oxidación 5 para el nitrógeno. Aquí tenemos lo que era el nitrito, tenemos el nitrato, y donde decíamos dióxido nitrato, hablamos del trióxido nitrato 1 menos, o el anión trioxo. Algo parecido con los compuestos de fósforo, tenemos el PO4 3 menos, que sería el tetraóxido fosfato 3 menos, o anión tetraoxo, y aquí un análogo compuestos de cromo, que sería el CrO4, que es lo que conocemos como el anión cromato con sus dos cargas negativas, o también, un nombre más largo pero más práctico porque nos da más información, tetraóxido cromato con dos cargas negativas o anión tetraoxo. Ya digo que aniones de este tipo vamos a encontrar muchas más opciones. A partir de ahora, lo que vamos a hacer es la nomenclatura del compuesto, digámoslo así, completo. Tenemos un primer ejemplo, en el cual tenemos un catión de hierro 2 y un anión BrO3 menos. ¿De acuerdo? Entonces, como viene derivado del HbRO3, es el bromato de hierro 2 o bromato de hierro 2 más, o con esta nomenclatura trióxido bromato con una carga negativa que tiene el anión de hierro
2 más. Esta sería una nomenclatura que en principio es más larga, pero que quizás puede ser más sencilla porque presupone menos cosas, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos que saber que este anión, el bromato, viene derivado del ácido brómico. Otro ejemplo, el compuesto que tenemos aquí de hierro 3 con el anión sulfato. Básicamente lo que tenemos aquí son cationes con hierro 3 y aniones sulfato que tienen dos cargas negativas. El compuesto tiene que ser neutro. Entonces, ¿cómo hacemos cuadrar? Pues dos cationes con tres cargas positivas y tres aniones, cada uno de ellos con dos cargas positivas. Por tanto, cuando lo llamamos sulfato ya estamos diciendo, al anión me refiero, cuando lo denominamos como sulfato ya estamos diciendo que tiene dos cargas negativas, esto será el sulfato de hierro 3 o de hierro 3 más. Y con la nomenclatura más larga, el tetraóxido sulfato con dos cargas negativas del anión, de hierro con tres cargas positivas del catión. Otro compuesto que lo vemos así tan sencillito, pero que igual es fácil que podamos llegar a cometer un error, ¿de acuerdo? Porque tenemos níquel 2 más y SO3 con dos cargas negativas, por tanto, el SO3 es derivado de un ácido de azufre, pero ojo, este tiene un oxígeno menos que el que acabamos de analizar, por tanto será el sulfito de níquel 2 o sulfito de níquel 2 más, o el trióxido sulfato con dos cargas negativas de níquel 2 más. Otro ejemplo, el compuesto Na3PO4, es decir, aquí el anión tiene tres cargas negativas y el catión una única carga positiva, por tanto hacen falta tres cationes para compensar las tres cargas negativas. Esto es el fosfato de sodio, no hace falta especificar nada más en el sodio porque el único número de oxidación posible que plantea es el 1 y las dos primeras nomenclaturas que hemos estado viendo serían iguales. También lo podemos nombrar como tetraóxido fosfato con tres cargas negativas, recordemos aquí siempre poner las cargas negativas del anión, de sodio. Tenemos que tener siempre cuidado con este tipo de cosas, es decir, tenemos que saber las cargas o los números de oxidación tanto de los cationes como de los aniones que se están generando. Porque en este caso, ¿qué catión y qué anión tenemos? Pues un catión cobalto con tres cargas positivas y un anión fosfato con tres cargas negativas. Entonces podemos decir fosfato de cobalto 3 o fosfato de cobalto 3 más y el otro nombre, el tetraóxido fosfato 3 menos de cobalto 3 más. Pero los tenemos simplificados porque son los mismos números de diferente signo. Pero de acuerdo, tenemos tres cargas negativas en el anión y tres cargas positivas en el catión. Y hay que especificar ambos siempre que sea necesario, como es este caso. El uso de prefijos multiplicadores también puede llegar a ser una fuente de error en la nomenclatura de este tipo de sustancias, que ya empiezan a ser un poquito más complejas. ¿De acuerdo? Entonces, debemos indicar que hay dos grupos en el compuesto que tenemos aquí representado. Debemos marcar que hay dos grupos trióxido de bromato. ¿De acuerdo? Entonces, ese 2 lo tendríamos que marcar como el bis trióxido bromato de hierro. Ojo, el bis trióxido bromato de hierro, es decir, porque el hierro tiene aquí número de oxidación 2, que cuando va con un átomo, con un catión que tiene un número de oxidación 1, simplemente trióxido bromato, como en este caso, de litio. Aquí tenemos dos cationes hierro y tres aniones sulfato. Pues este 3, que afecta a todo el grupo sulfato, lo llamaremos como tris tetraóxido sulfato de di-hierro. Ojo, tris para aquí y el di para el hierro. En esta sustancia, como podemos ver, NiSO3, níquel con dos cargas positivas y el grupo sulfito con dos cargas negativas, será el trióxido sulfato de níquel. Este compuesto tenemos tres cationes sodios y un grupo fosfato. Por tanto, lo nombraremos como tetraóxido fosfato de trisodio. Aquí tenemos tres cationes calcio, cada uno con dos cargas positivas, y dos aniones fosfato con tres cargas negativas. Por tanto, 3 por 2 son 6 cargas negativas y 2 por 3, 6 cargas positivas. El compuesto es neutro, luego la cosa cuadra. Y a la hora de la nomenclatura lo llamaremos bis tetraóxido fosfato de tricalcio. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo en el cual hablaremos
de las reglas de nomenclatura y formulación, continuaremos indagando un poquito más en las reglas de nomenclatura y formulación de las oxosales, las sales